El avance de los operativos de inteligencia en México ha entrado en una nueva fase, una donde las estrategias ya no se centran únicamente en la captura de figuras visibles, sino en el desmantelamiento progresivo de las estructuras que sostienen el poder criminal. En ese contexto, el nombre de Omar García Harfuch ha comenzado a resonar con fuerza en los círculos de seguridad, no solo por su historial operativo, sino por la manera en que ha impulsado una lógica distinta en el combate al narcotráfico, a golpear las redes, anticiparse a los movimientos y cerrar los espacios de operación antes de que la violencia estalle. Dentro de esa lógica, la figura de Serafín Zambada emerge como un objetivo estratégico, no por su protagonismo mediático que ha sido limitado en comparación con otros miembros de su familia, sino precisamente por lo contrario, su bajo perfil, su cercanía con estructuras clave y su presunta conexión con el entorno más cercano de Ismael Zambada Siqueiros, conocido como el Mayito Flaco. En los análisis de inteligencia, ese tipo de perfil resulta especialmente relevante, porque representa los eslabones que permiten la continuidad operativa del grupo criminal. Te invito a que te suscribas a nuestro canal, le des like a nuestro video y comentes qué te pareció para seguirte informando. Durante meses, las agencias de seguridad habrían estado reconstruyendo un mapa detallado de movimientos, comunicaciones y redes de protección. No se trata únicamente de ubicar a una persona, sino de entender el ecosistema que la rodea a operadores financieros, enlaces logísticos, rutas de movilidad, zonas de influencia y sobre todo los vínculos con otras facciones del mismo cártel. Este tipo de trabajo, silencioso y prolongado, es el que precede a los operativos de alto impacto. En ese escenario, la cercanía entre Serafín Zambada y el llamado Mayito Flaco adquiere un significado especial. La fragmentación interna del cártel de Sinaloa, marcada por tensiones entre distintas facciones, ha generado un ambiente en el que cada movimiento es observado con desconfianza. Las alianzas son frágiles y la información se convierte en un recurso más valioso que las armas. Para las autoridades, esto abre una ventana de oportunidad. A las divisiones internas pueden ser explotadas para debilitar la estructura sin necesidad de enfrentamientos directos de gran escala. Harfuch, según diversas interpretaciones de especialistas en seguridad, habría optado por una estrategia que combina inteligencia humana con tecnología avanzada. Intercepciones, análisis de patrones y vigilancia focalizada permiten anticipar desplazamientos y detectar puntos vulnerables. En este caso, el objetivo no sería únicamente la captura de Serafín, sino la desarticulación de la red que le da soporte. Uno de los elementos más relevantes en este tipo de operativos es el factor sorpresa. A diferencia de las intervenciones del pasado, donde los despliegues masivos generaban filtraciones y alertas dentro de las organizaciones criminales, los nuevos esquemas buscan actuar con precisión quirúrgica, equipos reducidos, información compartimentada y ejecución simultánea en distintos puntos son parte de esta metodología. El entorno geográfico también juega un papel crucial. Las zonas donde operan estas estructuras suelen ser territorios con complejidades sociales y económicas profundas, donde la presencia del Estado ha sido históricamente irregular. En esos espacios, los grupos criminales no solo operan, sino que también construyen redes de influencia que dificultan cualquier intervención. Por eso, un operativo de esta naturaleza no puede limitarse a una acción puntual, requiere una estrategia integral que contemple las consecuencias posteriores. En el caso específico de la red vinculada a Serafín Zambada, los reportes hipotéticos apuntan a una estructura que combina discreción con eficiencia. No se trata de una organización ostentosa, sino de un engranaje que funciona con bajo perfil, evitando la exposición innecesaria. Este tipo de configuración es paradójicamente más difícil de desmantelar, porque deja menos rastros visibles. La cercanía con el Mayito Flaco añade otra capa de complejidad. Este último ha sido señalado como una figura clave en la reconfiguración interna del cártel, especialmente en escenarios de conflicto con otras facciones. Su capacidad para mantener cohesión en ciertos territorios y su presunta habilidad para negociar alianzas lo convierten en un actor central. Golpear su entorno cercano, por lo tanto, no es una decisión menor. Implica un cálculo preciso sobre las posibles reacciones. En ese sentido, el operativo que se estaría gestando
No solo tendría un objetivo táctico, sino también un impacto estratégico. Desarticular una red cercana a una figura de alto nivel puede generar efectos en cadena al debilitamiento de rutas, pérdida de confianza interna, reacomodos de poder e incluso conflictos abiertos entre grupos que buscan llenar el vacío. Sin embargo, este tipo de acciones también conlleva riesgos. La historia reciente ha demostrado que los golpes a estructuras criminales pueden detonar episodios de violencia si no se manejan con cuidado. La clave, según los analistas, está en la sincronización. Actuar de manera coordinada en múltiples frentes para evitar que la organización tenga capacidad de reacción. Harfuch, en este contexto, representaría una figura que apuesta por esa coordinación. Su experiencia previa en operaciones complejas y su enfoque en la inteligencia le permiten diseñar intervenciones que buscan minimizar el impacto colateral. No obstante, el desafío sigue siendo enorme. Las organizaciones criminales han demostrado una notable capacidad de adaptación, reconfigurándose rápidamente ante cualquier golpe. A medida que el operativo se acerca a su fase de ejecución, el nivel de tensión aumenta. Cada movimiento es cuidadosamente calculado, cada decisión evaluada en función de sus posibles consecuencias. La captura de un objetivo como Serafín Zambada no sería un punto final, sino el inicio de una nueva etapa en la dinámica del narcotráfico en México. Lo que está en juego no es solo la detención de una persona, sino la posibilidad de debilitar una estructura que ha operado durante años. En ese sentido, el operativo se convierte en una pieza más dentro de un tablero mucho más amplio, donde las decisiones no se miden únicamente en términos de éxito inmediato, sino en su impacto a largo plazo. El desenlace aún incierto dependerá de múltiples factores en la precisión de la inteligencia, la capacidad de ejecución y la respuesta de la organización. Pero más allá del resultado puntual, lo que este tipo de operaciones refleja es un cambio en la manera en que el Estado enfrenta al narcotráfico. Un cambio que apuesta por la anticipación, la estrategia y el entendimiento profundo de un fenómeno que, lejos de desaparecer, continúa transformándose. La fase operativa no comienza con el despliegue visible de fuerzas, sino mucho antes, en una etapa donde cada pieza debe encajar con precisión milimétrica. Para el equipo encabezado por Omar García Harfuch, el momento de intervenir no depende únicamente de tener localizado a un objetivo, sino de identificar el instante en el que la estructura que lo rodea se vuelve más vulnerable. Esa es la diferencia entre una captura aislada y un golpe estructural. En el caso del círculo cercano a Serafín Zambada, los indicios apuntaban a un patrón de movilidad irregular, caracterizado por desplazamientos breves, reuniones en puntos aparentemente inconexos y una constante rotación de intermediarios. Este tipo de dinámica no es casual, responde a una lógica de compartimentación diseñada para evitar que la caída de un solo elemento comprometa al resto. Sin embargo, también genera una debilidad en la necesidad de coordinación constante. Fue precisamente en esa coordinación donde las áreas de inteligencia comenzaron a detectar fisuras, comunicaciones indirectas, cambios en los tiempos habituales de traslado y modificaciones en las rutas sugerían que algo dentro de la red no estaba funcionando con la misma precisión de antes. Para los analistas, esto podía interpretarse de dos maneras. O la organización estaba bajo presión, o se encontraba en un proceso de reacomodo interno. Ambos escenarios eran favorables para una intervención. La decisión de avanzar con el operativo habría estado marcada por esa lectura. No se trataba de irrumpir en el momento de mayo, era fortaleza del grupo, sino de aprovechar una etapa de transición donde la incertidumbre interna reduce la capacidad de respuesta. En ese punto, la figura de Serafín Zambada deja de ser solo un objetivo individual y se convierte en un nodo dentro de una red que comienza a mostrar signos de tensión. El despliegue, lejos de ser masivo, habría seguido una lógica de fragmentación, equipos especializados asignados a distintos puntos, cada uno con información limitada y objetivos específicos. Este modelo busca evitar filtraciones, uno de los principales problemas en operaciones contra el crimen organizado, en estructuras donde la corrupción y las lealtades cruzadas son una constante. Reducir el flujo de información es una medida esencial. De manera paralela, se habrían activado mecanismos de monitoreo en tiempo real. La tecnología juega aquí un papel determinante,
seguimiento de señales. Análisis de datos y sistemas de geolocalización permiten construir una imagen dinámica del entorno. Ya no se trata de operar a partir de información estática, sino de adaptarse a un escenario que cambia minuto a minuto. En ese contexto, uno de los momentos clave del operativo suele ser la confirmación de presencia. Saber con certeza que el objetivo se encuentra en un punto determinado es lo que activa la fase final. Pero incluso en ese instante, la prioridad no es la velocidad, sino la precisión. Un error puede significar no solo la pérdida del objetivo, sino también la exposición de toda la operación. La cercanía con el mallito flaco añade un elemento de presión adicional. Cualquier movimiento que afecte a su entorno inmediato tiene el potencial de generar una reacción rápida. No necesariamente un enfrentamiento directo, pero sí ajustes en las estructuras, cambios en las rutas y posibles represalias en otros puntos del territorio. Por eso, el operativo no puede entenderse como un evento aislado, forma parte de una secuencia más amplia de acciones coordinadas. Mientras tanto, al interior de la organización, las tensiones comienzan a hacerse más evidentes. En estructuras criminales de este tipo, la percepción de riesgo tiene un impacto inmediato en las relaciones internas. La desconfianza se incrementa, las comunicaciones se vuelven más cautelosas y las decisiones se toman con mayor rapidez, a veces sin el análisis necesario. Este es el tipo de entorno que puede acelerar errores. Algunos reportes interpretativos sugieren que en momentos previos al operativo ya existían diferencias entre ciertos operadores, no necesariamente conflictos abiertos, pero sí desacuerdos en la forma de manejar la presión externa. En estos contextos, las fracturas pueden surgir de manera silenciosa, debilitando la cohesión del grupo. Para las autoridades, estas divisiones representan una oportunidad, no porque faciliten directamente la captura, sino porque reducen la capacidad de reacción coordinada. Un grupo que no confía plenamente en sus propios integrantes es menos eficiente a la hora de responder a una amenaza. La ejecución del operativo, entonces, se plantea como una intervención en múltiples niveles. No solo se busca ubicar y capturar, sino también interrumpir flujos financieros, logísticos y de comunicación. Cada punto intervenido representa una pieza menos en el engranaje general. Sin embargo, este tipo de estrategia también exige una sincronización casi perfecta. Si una parte del operativo se adelanta o se retrasa, puede comprometer al resto. Por eso, la planificación incluye escenarios alternativos, rutas de contingencia y protocolos de retirada. La improvisación en este nivel no es una opción. A medida que las unidades avanzan hacia sus posiciones asignadas, el margen de error se reduce. Cada minuto cuenta, cada decisión tiene un peso específico. En ese punto, la operación deja de ser un ejercicio de planeación y se convierte en una ejecución donde, la disciplina y la coordinación son determinantes. En paralelo, se mantiene un monitoreo constante de posibles reacciones externas, movimientos inusuales en otras zonas, comunicaciones que sugieran alertas internas o cualquier indicio de que la operación ha sido detectada. La capacidad de adaptación en tiempo real es lo que permite sostener la ventaja inicial. En este tipo de intervenciones, el éxito no siempre se mide en términos absolutos. La captura de un objetivo es importante, pero también lo es el impacto en la estructura, interrumpir una red, generar incertidumbre y obligar a la organización a replegarse puede tener efectos que se extienden mucho más allá del momento inmediato. Para Harfuch y su equipo, el verdadero desafío comienza después del operativo. Mantener la presión, evitar la recomposición rápida de la estructura y consolidar los avances obtenidos. En el combate al narcotráfico, cada acción es parte de un proceso continuo donde los resultados se construyen acumulativamente. Lo que ocurre en estas horas previas define en gran medida el desenlace. No es el momento del espectáculo ni de las declaraciones, sino del trabajo silencioso que sostiene toda la operación. Un trabajo que rara vez se ve, pero que es el que determina si el golpe será efectivo o se diluirá en la complejidad del sistema. El momento de la ejecución final no se anuncia, ocurre tras horas e incluso días de posicionamiento discreto, monitoreo constante y validación de inteligencia. La operación entra en su punto más delicado en la intervención directa. En este tipo de escenarios, la diferencia entre el éxito y el fracaso se mide en segundos.
en decisiones que no admiten margen de duda. La ubicación previamente identificada como punto de reunión del círculo cercano a Serafín Zambada se convierte en el eje de la acción. No se trata necesariamente de un solo lugar, sino de una red de espacios interconectados en inmuebles de tránsito, zonas de resguardo y rutas de salida previamente establecidas. Es ahí donde la estrategia diseñada por el equipo de Omar García Harfuch busca desplegar su mayor ventaja, la simultaneidad. Mientras un grupo avanza hacia el objetivo principal, otros equipos ejecutan intervenciones paralelas, aseguran perímetros, bloquean rutas de escape y neutralizan puntos de apoyo logístico. Esta coordinación evita que la estructura pueda reaccionar de manera efectiva. En lugar de un enfrentamiento frontal, la operación se desarrolla como un cerco progresivo. En ese contexto, la figura de Serafín Zambada queda expuesta a una dinámica que rompe con los esquemas tradicionales de protección. La compartimentación que antes funcionaba como defensa, ahora juega en su contra. La falta de comunicación fluida entre los distintos niveles de la red impide una respuesta coordinada. Cada célula actúa con información limitada, sin una visión completa de lo que está ocurriendo. Los primeros minutos son decisivos. La confirmación visual del objetivo activa el protocolo de intervención. A partir de ese momento, todo se ejecuta bajo un principio de control al minimizar riesgos, evitar daños colaterales y asegurar la integridad de la operación. No hay espacio para improvisaciones ni para excesos. Cada movimiento responde a un plan previamente establecido. Aunque los detalles específicos de una intervención de este tipo rara vez se hacen públicos, los análisis posteriores suelen coincidir en un punto. El éxito radica en la preparación. La capacidad de anticipar escenarios, de prever reacciones y de actuar con precisión es lo que define el resultado. En este caso, el impacto inmediato no se limita al resultado operativo. La posible caída de un actor cercano al entorno del Maíto Flaco genera una onda expansiva dentro de la estructura. Las redes comienzan a replegarse, las comunicaciones se reducen y los movimientos se vuelven más erráticos. Es el efecto de la incertidumbre. Para las organizaciones criminales, la estabilidad interna es un recurso fundamental. Cuando ésta se ve comprometida, surgen disputas, reajustes y, en algunos casos, fracturas. La detención o neutralización de un elemento clave puede desencadenar procesos de reconfiguración que alteran el equilibrio de poder. En el caso del entorno vinculado a Ismael Zambada Siqueiros, este tipo de golpe puede interpretarse de varias maneras. Por un lado, como una señal de vulnerabilidad a la capacidad del Estado para penetrar estructuras que se consideraban protegidas. Por otro, como un catalizador de cambios internos, la necesidad de reorganizar funciones, redefinir liderazgos y ajustar estrategias. Sin embargo, el impacto no es uniforme ni inmediato. Las organizaciones de este tipo han demostrado una notable capacidad de adaptación. La pérdida de un operador no implica necesariamente el colapso de la estructura, pero sí obliga a un proceso de ajuste que puede debilitar su eficiencia en el corto plazo. Para el Estado, el desafío es precisamente en convertir el impacto inicial en un proceso sostenido de debilitamiento. Un operativo exitoso pierde valor si no se acompaña de acciones posteriores que consoliden los avances. Esto implica mantener la presión, seguir desarticulando redes y evitar que la organización recupere su capacidad operativa. En ese sentido, la estrategia no termina con la intervención, continúa en el análisis de la información obtenida, en la identificación de nuevos objetivos y en la ampliación de las líneas de investigación. Cada operativo genera datos que, bien utilizados, pueden alimentar nuevas acciones. El papel de figuras como Harfuch, en este contexto, adquiere una dimensión particular. No se trata únicamente de liderar operativos, sino de construir una visión estratégica que permita enfrentar un fenómeno en constante transformación. El narcotráfico en México no es una estructura estática, sino un sistema dinámico que se adapta a las condiciones del entorno. Por eso, cualquier intento de desmantelamiento requiere una combinación de elementos e inteligencia, coordinación institucional y una comprensión profunda de las dinámicas internas de las organizaciones. Sin estos componentes, los golpes se diluyen
y el sistema se recompone. Al mismo tiempo, no se puede ignorar el impacto social de estas acciones. Las regiones donde operan estas estructuras suelen estar marcadas por condiciones de vulnerabilidad que facilitan la reproducción del fenómeno. Sin una intervención integral que aborde estas causas, los avances en materia de seguridad corren el riesgo de ser temporales. El operativo contra el entorno de Serafín Zambada, en este relato, representa un ejemplo de una estrategia que busca ir más allá de la reacción. Una apuesta por la anticipación, por el análisis y por la intervención focalizada. Un modelo que intenta romper con la lógica de confrontación directa que ha caracterizado etapas anteriores. El resultado final, más allá de la captura o no del objetivo, se mide en términos de impacto estructural. Se logró debilitar la red, se interrumpieron flujos clave, se generó un cambio en la dinámica interna de la organización. Estas son las preguntas que definen el verdadero alcance de la operación. A largo plazo, el éxito dependerá de la capacidad de sostener la estrategia, de mantener la presión sin generar vacíos que puedan ser ocupados por otras estructuras, de coordinar esfuerzos entre distintas instituciones y de integrar las acciones de seguridad con políticas que atiendan las causas profundas del problema. El combate al narcotráfico no se resuelve con un solo operativo, por más preciso que sea. Es un proceso continuo, donde cada intervención es una pieza dentro de un panorama más amplio. Un panorama en el que las decisiones deben tomarse con una visión de largo plazo, entendiendo que cada acción tiene consecuencias que van más allá del momento inmediato. Así, el operativo adelantado por Harfuch contra el entorno de Serafín Zambada se inserta en esa lógica no como un evento aislado, sino como parte de una estrategia que busca redefinir la manera en que el Estado enfrenta a las organizaciones criminales. Una estrategia que apuesta por la inteligencia, la precisión y la comprensión de un fenómeno que, pese a los esfuerzos, sigue evolucionando. Más allá del impacto inmediato del operativo, hay una dimensión menos visible pero igual de determinante. La forma en que este tipo de acciones redefine el equilibrio del poder criminal en México. Las organizaciones como el Cártel de Sinaloa no operan únicamente como estructuras jerárquicas, sino como redes complejas donde el poder se distribuye, se negocia y, en muchos casos, se disputa de manera constante. Golpear a un actor cercano al entorno de Ismael Zambada Siqueiros no solo tiene implicaciones tácticas, sino simbólicas. En estos círculos, la percepción de invulnerabilidad es un activo. Cuando esa percepción se rompe, aunque sea parcialmente, el efecto se multiplica. Los aliados comienzan a cuestionar, los rivales detectan oportunidades y los operadores de nivel medio, que sostienen gran parte de la logística, entran en una fase de cautela que puede ralentizar toda la estructura. Este fenómeno ha sido observado en múltiples momentos de la historia reciente del narcotráfico en México. No es necesariamente la caída de los grandes líderes lo que genera mayor desestabilización, sino la presión constante sobre los niveles intermedios. Son ellos quienes gestionan rutas, coordinan envíos, manejan recursos y mantienen el contacto directo con las células operativas. Debilitar ese nivel implica afectar el funcionamiento cotidiano de la organización. En ese sentido, el enfoque atribuido a Harfuch parece alinearse con una estrategia de desgaste progresivo. En lugar de buscar un golpe espectacular que capture titulares, se prioriza una serie de intervenciones que, acumuladas, erosionan la capacidad operativa del grupo. Es una lógica menos visible, pero potencialmente más efectiva a largo plazo. Sin embargo, este tipo de estrategia también enfrenta límites. Las organizaciones criminales no operan en el vacío. Están insertas en contextos sociales, económicos y políticos que en muchos casos facilitan su reproducción. La disponibilidad de mano de obra, la existencia de rutas consolidadas y la demanda internacional de drogas son factores que sostienen el sistema más allá de cualquier intervención puntual. Por eso, cada operativo plantea una pregunta de fondo. ¿Hasta qué punto es posible desmantelar una estructura sin transformar las condiciones que la hacen viable? En regiones donde el narcotráfico ha generado economías paralelas, la intervención del Estado no solo impacta a los grupos criminales, sino también a las comunidades que dependen directa o indirectamente de esas dinámicas. Este es uno de los dilemas más complejos en materia de seguridad: cómo actuar contra las organizaciones
sin generar efectos colaterales que terminen alimentando el mismo problema. En el caso del entorno vinculado al mallito flaco, la reconfiguración posterior al operativo podría seguir distintos caminos. Uno de ellos es la consolidación interna, que la estructura cierre filas, refuerce sus mecanismos de seguridad y recupere estabilidad en un periodo relativamente corto. Otro escenario es la fragmentación, en que surjan disputas internas por el control de ciertas áreas o funciones, generando un incremento de la violencia. Ambos escenarios han ocurrido antes y en muchos casos dependen de factores difíciles de anticipar, a liderazgos emergentes, lealtades personales, acceso a recursos y, en ocasiones, decisiones tomadas bajo presión que alteran el curso de los acontecimientos. Para las autoridades, anticipar estas dinámicas es tan importante como ejecutar el operativo en sí. La intervención no termina con la acción inicial, continúa en la gestión de sus consecuencias. Esto implica monitorear el comportamiento de la organización, identificar posibles focos de conflicto y, en la medida de lo posible, intervenir antes de que escalen. Aquí es donde la inteligencia vuelve a ocupar un lugar central, no como herramienta previa al operativo, sino como mecanismo de seguimiento. Entender cómo se reconfigura la red, quién asume nuevas funciones y qué cambios se producen en las rutas. Y en las alianzas permite ajustar la estrategia y mantener la presión. En paralelo, el discurso institucional también juega un papel relevante. La manera en que se comunica un operativo influye en su impacto, un enfoque que privilegia los resultados estructurales sobre la espectacularidad. Puede contribuir a construir una narrativa más consistente, donde el éxito no se mide únicamente en detenciones, sino en debilitamiento sostenido de las organizaciones. Sin embargo, este tipo de narrativa enfrenta un desafío en su falta de inmediatez. Los resultados estructurales toman tiempo en hacerse visibles, y en un entorno donde la percepción pública es clave. Esto puede generar tensiones entre la lógica operativa y la expectativa social. En ese contexto, figuras como Harfuch se mueven en un terreno complejo. Por un lado, la necesidad de mostrar resultados. Por otro, la construcción de una estrategia que no se agote en acciones aisladas. Mantener ese equilibrio es uno de los retos más importantes en la política de seguridad. El caso del operativo contra el entorno de Serafín Zambada, en este relato, ilustra precisamente esa tensión. Un golpe que puede ser interpretado como exitoso en el corto plazo, pero cuyo verdadero alcance dependerá de lo que ocurra después, de la capacidad del Estado para sostener la presión, para evitar la recomposición rápida y para integrar esta acción en una estrategia más amplia. A largo plazo, el combate al narcotráfico en México seguirá enfrentando el mismo dilema: cómo pasar de una lógica reactiva a una preventiva, de acciones aisladas a políticas integrales. Los operativos como este representan un paso en esa dirección, pero no son suficientes por sí solos. La historia ha demostrado que cada golpe genera una respuesta. La clave está en que esa respuesta no termine fortaleciendo el sistema que se busca desmantelar. Para ello, se requiere algo más que operativos en sí. Necesita continuidad, coordinación y una comprensión profunda de un fenómeno que, lejos de desaparecer, sigue adaptándose. En última instancia, lo que está en juego no es solo la captura de individuos, sino la posibilidad de alterar una estructura que ha demostrado una notable capacidad de resiliencia. Un objetivo ambicioso, complejo y, hasta ahora, inconcluso.